Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con el doctor Luis Murillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, tal vez rápidamente, aunque no es el centro, digamos, del programa, pero la situación en Ecuador tiende a complicarse. Esta mañana se hablaba ya de un diálogo, incluso algunos medios reflejaron la posibilidad de un diálogo, el inicio de un diálogo entre las manifestaciones o los protestantes y el gobierno, pero miraba noticias recientes en Ecuador y la CONAIE, que es la organización, la central que reúne a las comunidades indígenas, que es la que está principalmente en protesta, dice que no hay nada todavía que negociar, especialmente por el tema de cifras que está dando el gobierno con respecto a los resultados de la represión sobre las protestas. Pues. ¿Qué tanto puede afectar Ecuador el comercio con Nicaragua y viceversa? Bueno, en el caso de Nicaragua no es importante. Casualmente ayer estuve viendo algunas cifras de los mercados importantes que están dadas por el Banco Central, y Ecuador no representa ni el 0.10%, ¿verdad? Sin embargo, creo que al que afecte es al Cono Sur, ¿verdad? Porque mal que bien, de una u otra manera un país. También en este caso le mete un poco de ruido a la OPEP, un país productor y exportador de petróleo, y quizás, digamos, está poniendo a prueba la paciencia y la parte de la democracia a nivel internacional, porque nosotros estamos viendo, sobre todo en América Latina, ¿verdad?, algunos países que están teniendo, ¿verdad?, una relevancia en cuanto a estallidos sociales. Nicaragua, Venezuela, ¿verdad?, Cuba, etcétera, etcétera, y creo de que se están generando una especie de acomodación de la ideología y las situaciones económicas. Yo creo que esto es un poco, digamos, un fracaso que tuvo sobre todo, digamos, la nueva izquierda, ¿verdad?, que desde mi punto de vista es más de derecha que de izquierda. Sin embargo, algunas medidas de carácter populista las están pagando, y esto está generando, digamos, un estallido social y una agudización de la crisis económica. Y pongo, digamos, dos ejemplos acá. Uno es el caso de Nicaragua con la parte de las reformas tributarias, la reforma del seguro social, que fue una contención de medidas populistas, no solo de gobiernos de izquierda, sino que incluso de gobiernos de derecha. Y en el caso de Ecuador fue sobre todo el subsidio a los combustibles, que prácticamente ha sido el estallido que se está generando, digamos, en América Latina. Uh-huh. Sí, eso de Ecuador, pues evidentemente este tema que de repente suena incomprensible de alguna manera, que prácticamente se duplicaron los precios de los combustibles en Ecuador con el decreto que ha generado, el decreto que levantaba el subsidio o eliminaba el subsidio de los combustibles, prácticamente duplicó los precios de los combustibles, y eso es lo que ha llevado a las protestas o ha arrancado las protestas, de las cuales han venido saliendo otras cosas. Es decir, porque ya no es solamente la demanda de la derogación del decreto que elimine el subsidio, sino que ahora ya se están haciendo otro tipo de demandas. Incluso hay quienes están hablando hasta de pedir la cabeza de muchos funcionarios del gobierno a partir de las acciones tomadas por el gobierno en contra de las manifestaciones. Pues. Sí, yo lo que creo de que este tipo de medidas tienen una repercusión de futuro, ¿verdad? Cada medida que se establece, prácticamente pagamos los platos rotos las generaciones venideras. Y, por ejemplo, en el caso, para poder ser justo, voy a poner dos ejemplos. La medida que se tomó, ¿verdad?, con el Seguro Social, de aumentar de un poco menos de 450,000 cotizantes a casi 1,000,000 con la medida del seguro facultativo, prácticamente agudizó, ¿verdad?, la crisis, y fue uno de los detonantes de abril del año pasado. Y hay algo, incluso yo le hice la pregunta, ¿verdad?, a Juan Sebastián Chamorro, ¿verdad?, a través de un chat que le puse a una periodista,
cuando estaba haciendo, digamos, una comparecencia en un medio de comunicación y prácticamente él estaba hablando de la parte de las reformas fiscales y tributarias. Entonces yo le hice la pregunta de subir al poder, ¿verdad? Ellos sí se retractarían o anularían los efectos que están generando la crisis. Y él dio, digamos, una explicación bastante genérica. Sin embargo, yo soy del criterio que independientemente del gobierno que suba al poder o si se mantiene este gobierno, esas medidas ya son de carácter irreversible porque prácticamente se venían necesitando desde hace más de 10 años. El problema es de que se aplicaron en el momento menos adecuado. Pero además, lo cierto, y me parece que es que en ese sentido, porque Juan Sebastián Chamorro representa de alguna manera al sector privado que se ha beneficiado de políticas fiscales en Nicaragua, de las cuales hemos conversado aquí, claro, en varios programas, que lo único que han hecho es beneficiar a ese sector, no han resultado... En su momento. Sí, pero no han resultado, pero aún todavía, porque por ejemplo el tema de exenciones es un tema que continúa, claro, porque sobre pretexto de que hay cosas más importantes que discutir, eso no se discute todavía, ¿verdad? Y se le va dando largas a la discusión de las exenciones, que hemos dicho que no es un asunto solamente de eliminarla, sino que hay que estudiar y ver cuáles son las que deben mantenerse, cuáles se deben de quitar y cuáles pueden ser nuevas exenciones, pues porque no es un asunto de quitarlas porque sí, pues tampoco. Así es. Sí. Así es. Sí. Bueno, yo lo que creo en este sentido, ¿verdad?, es de que esas medidas le dieron muy buenos beneficios en su momento, pero significan ahorita un candado, ¿verdad?, para poder salir o no salir de la crisis. En el sentido de que si se hace una revisión, ¿verdad?, a conciencia, y le quitan a aquellos sectores, ¿verdad?, que siempre habían tenido ese beneficio, muy posiblemente la crisis se aumente, porque ya miramos del retroceso que tuvo, por ejemplo, la inversión extranjera directa, el retroceso que ha tenido la parte comercial, la parte de las exportaciones. Entonces, eso es un elemento que se tuvo por mucho tiempo y que de la noche a la mañana no se puede eliminar. Por eso yo siempre he dicho de que toda decisión desde el punto de vista económico, fiscal, debe estar basada en estudios serios y no en un acuerdo de carácter político. Sí, porque además este tema de exenciones y subsidios me parece a mí que son temas finitos, ¿no? Es decir, deben de ser de aplicación finita, deben de ser de aplicación con tiempo claramente definido, claro, ¿no? Es decir, a ver, usted va a empezar un negocio turístico, ¿no? Entonces, muy bien, para beneficiar su negocio turístico durante los primeros 3 años, 4 años, usted va a tener exención del IR o exención del IVA o una cosa de este tipo, ¿va? Para ayudarlo a promover su negocio, ¿va? Pero después de pasado ese tiempo, en teoría, usted ya se ha logrado estabilizar. Esa es la idea, pues. Claro. Esa es la idea. Ciertamente, las condiciones del país hoy nos tienen a todos tembeleque. Sí, yo creo que aquí se han dado, digamos, 2 circunstancias que han desperdiciado esas exoneraciones y no han motivado, digamos, los volúmenes de exportación que deberían de darse. Bueno, en primer lugar es el destrozo que tienen las cadenas productivas de este país, en cuyo caso los subsidios, exenciones y exoneraciones no llegan, en este caso, a los que deberían de tener, que es la parte del productor. Y en segundo lugar, de que se establecen en base, en este caso, a grupos de influencia o grupos de poder que mantienen por mucho tiempo y de carácter indefinido esas exenciones y esas exoneraciones. Porque si un país tiene una política clara, por ejemplo, de promoción de productos agrícolas no tradicionales, durante un periodo de tiempo relativamente reducido, le debería dar esas exenciones, exoneraciones y subsidios para poder, en este caso, generar actividad económica. El problema es de que eso ha sido, ¿verdad?, una especie de elemento que ha traído incluso a inversionistas a nivel internacional, porque uno de los elementos que generó casi un 11% del Producto Interno Bruto en materia de inversión extranjera directa, es de que acá en Nicaragua hay un paraíso fiscal, en el sentido de que venía el
La empresa, ¿verdad? Tenía bajos costos de producción y todavía le daban subsidios y exoneraciones. Sí. Entonces, si durante la crisis hubo un retroceso de más del 50% de la inversión extranjera directa y ahora te quitan las exenciones, exoneraciones y subsidios, prácticamente eso va a ser un elemento también de retiro de más inversión extranjera directa. Pero a ver, porque para la inversión extranjera directa a veces hablamos, o principalmente se habla de zonas francas, de la creación de zonas francas, ¿no? No necesariamente. Pero ese Claro. es como el grueso, digamos, Sí. es decir, es lo que ocupa la mayor parte de la inversión extranjera directa, Sí. especialmente por la generación de empleo. De empleo. Es decir, pero que lo que pasa es que a mí lo que me parece es que a veces el tema de reglas claras conservan amistades, es lo que no hemos aprendido a jugar. Porque usted, por ejemplo, mencionaba que muchas veces estas se han vuelto indefinidas en el tiempo. Claro. ¿Ah? Entonces, porque las zonas francas tienen un periodo de exención. Claro, ¿Ah? Y 10 o 15 años. Sí. Uh-huh. Y por distintas formas de jugar, la empresa desaparece, se crea una nueva empresa y empieza a contar de cero, es decir, aplica un borrón y cuenta nueva y va para los siguientes X cantidad de años para seguir recibiendo esos beneficios. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de inversión nacional, que puede ser combinada con inversión extranjera directa, para otro tipo de negocio que no es la zona franca, en los que hay ciertos tipos de exoneraciones, de exenciones, de subsidios, no se están aplicando de forma definida. Es decir, vamos al caso del turismo, por ejemplo. Claro. El turismo tenía un periodo de tiempo, sin embargo, ese periodo de tiempo se ha extendido. Sí. A ver, yo lo que creo que las reformas fiscales y tributarias deben de ser estudiadas y aplicadas de manera seria. Y voy a poner, digamos, como 3 elementos. Uno, yo crearía una comisión que hiciera, digamos, una revisión y reasignación de esa partida que más o menos son 1.600 millones de dólares, subsidios, exenciones y exoneraciones. Ahí hay un elemento fundamental. Un segundo elemento que prácticamente ha venido disminuyendo el nivel de recaudación son los llamados empresas relacionadas o precios relacionados, en el cual para poder obtener mayores niveles de ganancia, vos podés en este caso crear una empresa y te vendes a vos mismo y prácticamente pagas menos impuestos y obtenés más ganancias. Y lo otro que tampoco, digamos, se ha hecho una revisión es la llamada tercerización y terciarización de la economía, porque prácticamente vos creás un sinnúmero de empresas, por ejemplo, de vigilancia, en donde vos explotas al trabajador, pero prácticamente no le pagas los beneficios y tampoco vos pagas la totalidad de los impuestos que deberías de pagar. Es decir, una reforma fiscal y tributaria debería en este caso ser de carácter integral y con estudios previos. ¿Qué es lo que no ha sucedido? No ha sucedido y me parece que no hay voluntad, ni ha habido, ni hay en este momento voluntad para hacerlo. Así es. Porque es decir, aquí o lo hago yo por mis pantalones, por mis pistolas, como se dice popularmente, y los afectados van a brincar. Así es. O los afectados proponen y muy probablemente van a proponer que continúe. Así es. Que ha sido hasta ahora la canción. Sí, me quiero referir a lo que acaba de tocar en el tema del turismo. A ver, en el tema del turismo ha sido, digamos, un sector que en cualquier parte del mundo, sobre todo en este tipo de economía o de mundo, está generando muchos ingresos. Y para eso se necesita una adecuada ley de incentivo con un modelo adecuado, ¿verdad? del sector turístico. El problema es de que acá se tomó el sector turístico, generador de ingresos, pero se basó en 2 cosas, ¿verdad? Uno, en una ley que beneficia sobre todo, digamos, al gran inversionista. Ese es un primer elemento. Y el segundo elemento, de que tu principal activo, ¿verdad?, era la parte de la seguridad y la estabilidad que tenía en el país. Y esas 2 cosas se perdieron.
porque prácticamente la estabilidad y la seguridad, entre comillas, después de la crisis, ha venido teniendo una repercusión de más del 70 al 75% en el sector turístico, y eso es un elemento fundamental. Y todavía, en este caso, los pequeños prestadores de servicios les está, digamos, afectando más que la aplicación de la ley, la contracción de la demanda, porque prácticamente no han venido ni siquiera mochileros para poder reactivar, digamos, el sector. Sí. Entonces, es por eso de que cuando se establece una política en donde va a tener como base el sector turístico, vos tenés que tener claro dos cosas, y pongo el ejemplo de Costa Rica. En Costa Rica, en primer lugar, ellos estudiaron y tomaron una decisión en base al modelo turístico. Entonces, ellos dijeron de que no les interesaba, por ejemplo, atraer esas grandes cadenas hoteleras, ¿verdad? Porque o agarraban los beneficios y se los llevaban. Entonces, el modelo que ellos utilizaron es el modelo de pequeños productores de servicios. Y luego ellos aplicaron una medida de carácter fiscal que no estaba en base a tiempo, sino que estaban en base a ese sector, y te decían de que si vos invertías, por ejemplo, en una construcción de hostal de 3 habitaciones, por poner un ejemplo, accedía, digamos, a un subsidio del costo, ¿verdad?, del 30%. Y a partir de ahí comenzaron, en este caso, a crearse una cantidad de prestadores de servicios pequeños que podían, digamos, responder a la demanda. En el caso de Nicaragua, no. En el caso de Nicaragua se creó una ley, ¿verdad?, que beneficia al gran prestador de servicios, y la parte fiscal no se estableció en relación, digamos, a una acotación. De tal manera de que después de la crisis, lo que nosotros escuchamos, por ejemplo, son los llamados emprendimientos. Y estos pobres prestadores de servicios han tenido, en este caso, que pasar muchas dificultades y buscar nuevas estrategias para sobrevivir. Sí. Ok, vamos a hacer una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo, economista. Hemos escuchado en estos últimos días, última semana, a funcionarios del gobierno, al presidente del Banco Central, al ministro de Hacienda y Crédito Público, dar noticias que parecen muy esperanzadoras, especialmente, por ejemplo, volver a niveles de crecimiento del Producto Interno Bruto similares a los del 2017, ejecución presupuestaria encima del 95%, reactivación de la economía. ¿Cómo estamos en esto? A ver, yo escuché la declaración, en verdad, y yo me hacía la pregunta de que si la Virgen María iba a hacer el milagro, ¿verdad? Porque recordemos de que esta economía ya tiene casi un par de años cayendo negativamente. En el año pasado, ¿verdad?, nosotros caímos un 3.8%. Este año incluso el gobierno lo aceptó entre 3.5 y 4.5. Yo creo que vamos a caer un 5%. Y de un año a otro, vos no vas en este caso a eliminar la tendencia decreciente. El otro elemento es de que se toman estos funcionarios algunos indicadores que son un poco relativos, ¿verdad? Porque el problema del sistema económico es que se ha perdido confianza y estabilidad en el mismo. Entonces, uno de los indicadores que utilizaron fueron, por ejemplo, las reservas internacionales, que dicho sea de paso, sí mejoraron, ¿verdad? Y pasaron de más o menos 2.130 a un poco más de 2.500 millones de dólares. Pero es que para poder, en este caso, tener una estabilidad macroeconómica, tú necesitas más que simples reservas internacionales, tomando en cuenta de que los depósitos, ¿verdad?, se han disminuido, ¿verdad?, desde la crisis hasta la fecha, casi 1.500 millones de dólares. Solamente hubo una recuperación el último mes de 11.2 millones de dólares. La tasa de desempleo abierta ha subido casi 3 puntos, pasando de un 6 a casi un 9%. El cierre, en este caso de empresas,
Y la compactación que están haciendo ha mandado al desempleo a más de 450,000 personas, entre personas que estaban trabajando formalmente y en el sector informal. Entonces yo no veo, ¿verdad?, ya en un periodo de 3 meses que el próximo año pueda en el país hacer, digamos, una recuperación. Más bien yo creo de que el país ha retrocedido casi 2 décadas en este periodo, ¿verdad? Y yo siempre lo dije, de que si nosotros llegábamos a un acuerdo para poder comenzar a tener tasas, en este caso, no negativas, nosotros necesitábamos por lo menos un quinquenio, por lo menos 5 años. Uh-huh. Y entonces es muy difícil, ¿verdad?, de que una economía que está cayendo casi consecutivamente 2 años se recupere en un periodo de 3 meses y comience a tener tasas de expectativas positivas. Ahora, sí hay, digamos, algunos elementos o recursos que están oxigenando. Estuve revisando, por ejemplo, las cifras que tenía el BID y tenía el BESIE. En el caso del BID y el BESIE, para este año, ¿verdad?, ellos tienen programado un poco más de $3,000 millones, ¿verdad? 2,060 y pico el caso del BID, que representa el 48% del crédito, y el 25% del BESIE. Sin embargo, recordemos de que esto es un crédito para inversión, para diferentes periodos del año, pero la parte real y de corto plazo de la economía no se ha mejorado. Es decir, el comercio ha caído, las exportaciones han caído, el crédito ha caído, y de la noche a la mañana tú no puedes tener un multiplicador, ¿verdad?, con una caída, incluso el no aumento de los salarios que te van a generar una actividad económica que te vayan a recuperar. Yo creo que las expectativas están dadas en base a algunos supuestos que mantienen desde el punto de vista gubernamental la estabilidad, pero esa estabilidad yo no la miro, por lo menos en lo particular. Creo que mientras no lleguemos a un acuerdo, prácticamente vamos a tener que esperar por lo menos 4 o 5 años. Uh-huh. ¿Estamos en recesión? Sí. Entramos en una recesión técnica desde octubre del año pasado, porque desde el punto de vista teórico un país tiene una recesión técnica cuando caen los indicadores macroeconómicos en un periodo de 2 trimestres de manera consecutiva. Uh-huh. Luego esto se va agudizando, y si tienes una caída de más de 2 años, entonces ya estaría de cara a una depresión económica. Uh-huh. Es decir, todavía hay algunas reservas, y un respiro que se puede dar es prácticamente la campaña preelectoral, que desde mi punto de vista ya arrancó, pero el próximo y el 2021 va a generar una cierta actividad, porque en las campañas siempre sale plata y de una u otra manera genera, digamos, algo de reactivación económica. Uh-huh. ¿El trabajo de las pymes? El trabajo de las pymes siempre ha sido sostener esta economía. Sin embargo, hay que ver qué se entiende por pyme, ¿verdad? Desde el punto de vista teórico, pyme es una unidad económica productiva, ¿verdad?, que tiene hasta 5 miembros, incluyendo el dueño. Y con esta circunstancia, la llamada pyme, sobre todo en el sector informal, han crecido de manera exponencial. Es decir, cuántos emprendedores han surgido, cuántos negocios han surgido como producto de la crisis. Uh-huh. Pero ¿cuánto están aportando más o menos las pymes? A ver, las pymes en esta economía, en periodo de crisis, y con crisis o sin crisis, aportan más del 70% del Producto Interno Bruto. El problema es de que nuestro Producto Interno Bruto es tan pequeño que prácticamente el PIB per cápita solo permite propensión marginal al consumo. Es decir, de cada una unidad monetaria que usted ingresa, por lo menos 85 centavos es para el consumo, para la comida y algunos servicios básicos. Sí. Y el ahorro es relativamente mínimo, y los que están ahorrando no invierten acá. Uh-huh. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Es decir, lo cierto es que la capacidad de ahorro ha caído enormemente. Así es, y algo que ha sostenido un poco esta economía es el nivel de acumulación de recursos que tuvo el sistema financiero por muchos años. Recordemos de que ellos tenían 2 comportamientos que era una bomba de tiempo, ¿verdad? En primer lugar, ellos estaban sobreencajados, ¿verdad? La cantidad mínima de depósitos que tenían en el Banco Central, ellos lo sobrepasaban. Uh-huh. Entonces eso significa un
encaje. Y un segundo elemento era de que cuando la economía estuvo bien, ellos comenzaron a dar créditos para consumo, de vehículos, de casa, y eso generó como una especie de burbuja. Entonces ellos tuvieron bastante liquidez. Cuando se dio la crisis, ellos disminuyeron los niveles de crédito y también bajaron los depósitos, pero sus indicadores estaban relativamente bien. La pregunta del millón: ¿cuánto tiempo los van a mantener? Y si ellos están dispuestos a modificar algunos indicadores para poder, en este caso, reactivar a este país. Uh-huh. Y es un problema que todos nos preguntamos. Pero lo cierto es que esa política de las instituciones financieras de dar crédito para el consumo y no para la producción tampoco abonó nada al crecimiento del país. A ver, no abonó nada porque había una política pública o mala o casi inexistente. Entonces, cuando mejor estuvo este país, que fue en la década de los 40, 50, 60 y primera parte de los 70, fue cuando el sistema financiero tenía una especialización y había una política clara de fomento a la producción agrícola de este país. Entonces, ¿qué significaba eso? De que habían bancos públicos y privados que estaban especializados. Por ejemplo, el Banco Nacional de Desarrollo, sector agropecuario. El Banco Nicaragüense de Inversión, sector industrial. El BABINIC, ¿verdad?, que ahora es el INBUR, el sector de vivienda, ¿verdad?, y así sucesivamente. Y además había una política pública que incentivaba al sector agropecuario de este país con el último Banco Nacional de Desarrollo, que era el BANADES. Y prácticamente luego que en la década de los años 90 se desnacionalizó la banca, lo que se creó en este caso fueron casi 12 bancos que no eran necesarios. Hubo un reacomodo a mediados del 2000 y prácticamente ahora tenemos 6-7 bancos con uno que se acaba de anexar, Atlántida, que es el Banco Atlántida de Honduras, que desde mi punto de vista no es necesario que venga a este país. Uh-huh. ¿Tiene algún aporte tener a Atlántida? Creo que la posición que tiene el gobierno es generar la competencia, ¿verdad? Pero a como está el país y la característica que tiene el mercado financiero de este país, no abona mucho. Un mercado financiero debe tener 3 características para ser bueno. En primer lugar, tiene que tener liquidez, tiene que tener cobertura y además tiene que tener una cantidad de activos, ¿verdad?, que le permitan diversificar la cartera de riesgo a las empresas. En el caso de Nicaragua no hay ni cobertura, ni profundidad, ni amplitud, ante lo cual lo que nosotros tenemos es un sistema financiero que se enriqueció por la falta de una política pública adecuada, ¿verdad?, y que ahorita está con una política de carácter muy conservadora, dando crédito muy acotado, pero que no tiene los niveles de ganancia. Uh-huh. ¿Y qué vio Atlántida? Es decir, ¿por qué se viene Atlántida? Porque algo tuvo que haber visto, porque algún negocio tiene que haber en Nicaragua. A ver, hay que recordar de que Atlántida había pedido hace creo que 2 años, si mal no recuerdo, la inclusión en el país y le habían dado pues el sí. Uh-huh. Posiblemente ellos estén pensando de que en Río Revuelto ganancia de pescadores, y de una u otra manera, como el sistema financiero nicaragüense no está dando créditos a riesgo, posiblemente, valga la redundancia, ellos se arriesguen y comiencen a dar crédito a un sector que es sumamente riesgoso, porque prácticamente la mayor parte de tomadores de crédito ya los tiene el sistema financiero, que son, en este caso, acreedores, y la mayoría son deudores. Y en el caso de las empresas, la tienen las microfinancieras y las financieras. Uh-huh. Entonces, yo no entiendo, digamos, la política que tiene este Banco Atlántida para poder entrar en este país. Ok. Vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo.
Decía el ministro de Hacienda y Crédito Público acerca de la ejecución presupuestaria, una ejecución por encima del 90%. ¿Ah? Sí. Pero es un presupuesto que está reducido, para empezar, por lo menos este año, sí. Ajustado el año pasado. Sí. Bueno, voy a dar algunas cifras que yo pongo en duda, ¿verdad?, de que el nivel de ejecución sea relativamente elevado. En primer lugar, el déficit que tenemos en el presupuesto general de la República. Es decir, el déficit que tenemos es más o menos de casi 11.000 millones de córdobas. Eso significan unos 320 millones de dólares. Y las fuentes de financiamiento, ¿verdad?, sobre todo del déficit, están dados en base a crédito, en base a cooperación y en base a emisión de bonos, ¿verdad? Y en el caso, si nosotros nos metemos al presupuesto general de la República, cerca de un 40%, si mal no recuerdo el dato, ¿verdad?, era con emisión de bonos, pero es la fecha y prácticamente no se han vendido ni siquiera el 12-13% de esa emisión, ¿verdad? Y recordemos de que cuando no estábamos en crisis, el nivel de ejecución presupuestaria de la mayor parte de las instituciones estaba por encima del 40%, ¿verdad? Entonces ahora reduciendo, digamos, un presupuesto y teniendo los proyectos de arrastre, yo dudo mucho de que ese nivel de ejecución sea tan alto, ¿verdad? Sea tan alto. Más bien creo de que están tratando de castigar lo que es el gasto corriente, ¿verdad?, con personal y con gastos operativos. Pero la ejecución, a menos de que solo esté referida a la parte de inversión de capital que ya estaba atada, ¿verdad?, con relación a la anterior, dudo mucho que sea tan elevada. Porque lo que se anuncia por parte del gobierno es el tema, por ejemplo, de carreteras, el tema de reparación o construcción de centros de salud, escuelas, sí. ese tipo de cosas. Pues no sé si es a eso que se está refiriendo exactamente el ministro Acosta. Sí, posiblemente. Y aquí yo creo que hay dos cosas que hay que analizar. Yo creo que el gobierno tenía ya, digamos, una intuición o algún monitoreo, de tal manera de que en los últimos 2 o 3 años antes de la crisis se observó una tendencia a aprovisionamiento, sobre todo en la parte de la infraestructura, de tal manera de que se provisionaron, por ejemplo, 200 millones de dólares que iban a mantener la estabilidad financiera en este país, que se utilizaron en el periodo de crisis. El Fondo Monetario, el Banco Mundial le dio recursos, aunque no mucho, el Fondo Monetario. Y se tenían ya comprometido una serie de proyectos a 5 años, ¿verdad? A 5 años. Pero la pregunta del millón es, recordemos de que estos créditos son créditos de stand-by o créditos atados, ante lo cual, a pesar de que te aprueben el monto, te lo dan por tramo. Y si vos no tenés una condicionalidad, y mal que bien, no solo son condicionalidades económicas, sino que también pueden ser de carácter política, te pueden en este caso detener el desembolso. Lo que sí... Que hasta el día de hoy no ha sucedido. Y lo que sí yo estoy claro es el caso, por ejemplo, del BESIE, ¿verdad? En el caso del BESIE, según este año, un poco más de 1.000 millones de dólares que tiene presupuestado. Pero cuando nosotros miramos la composición de los países que conforman el BESIE, hay 15, ¿verdad? Y dentro de ellos hay un país que desde mi punto de vista ha presionado a que nos den mayor cantidad de recursos, es China-Taiwán. ¿Verdad? China-Taiwán, de tal manera de que la tendencia que se ha, digamos, mantenido es a tener un peso importante entre el BESIE y el BID. La cuestión es, si nosotros no llegamos a un arreglo, ¿verdad?, y las condiciones de crisis y las condiciones de sanciones se nos agudizan, vamos a comprometer los desembolsos pendientes, pero también los créditos futuros. Y lo que tú tenías presupuestado, muy difícilmente lo vas a ejecutar.
lo vas a ejecutar. Ahora, la otra posibilidad es de que se hayan referido a la parte de inversión y el gobierno recuerda de que en estos proyectos hay un recurso que es de cooperación y hay un fondo de contrapartida que la tiene que poner el gobierno. Sí. Entonces, posiblemente agarren del presupuesto como fondo de contrapartida y aumenten, digamos, el nivel de ejecución. Esa es una posibilidad. Ahora, desde el punto de vista de inversión, por lo general la inversión se traduce en obras relacionadas con la construcción, que ha sido uno de los sectores más golpeados con la crisis, porque es decir, prácticamente un montón de construcciones privadas se congelaron, ¿no? Y las construcciones del Estado o lo que tenía que ver con construcción del Estado el año pasado se vio muy golpeado también. Sí, pero no se ha parado. No se ha detenido, pero sí se vio golpeado. Pues sí. Hubo varias construcciones que quedaron en stand-by durante por lo menos un mes. Estuvieron retenidas o detenidas. De manera que este es un sector del que poco se habla, pero que ciertamente es muy golpeado por esta crisis. Esto de poder aplicar inversión o poder aplicar el presupuesto general de la República a inversión, ¿tiene algún impacto en la economía? En el corto plazo no, ¿verdad? Porque recordemos de que en este país la tendencia es a ser deficitario, es decir, tú tienes más gastos que ingresos y como resultado no puedes generar un ahorro de tal manera de que vayas a prever en el futuro un fondo que te vaya, digamos, ir aumentando. Recordemos de que el presupuesto general de la República es un elemento de carácter público y lo que plantea son las condiciones para que el resto de sectores privados, en este caso, genere, digamos, un dinamismo, una actividad económica. Entonces, en este caso, hay algunos elementos que todavía se han mantenido, pero otros que afectan prácticamente el potencial de inversión en el futuro. A ver, se ha mantenido, por ejemplo, la parte de la infraestructura. Ya nosotros miramos en el caso de la construcción, vivienda Bismarck Martínez, ¿verdad? Que mal que bien, son muchos millones, 175 creo millones de dólares en 4 o 5 años, o 6 o 7 años. Otro de los elementos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Es la parte de carretera, pero estás creando las condiciones de infraestructura, pero estás castigándolo por la vía fiscal, ¿verdad? Más impuestos, lo estás castigando por la vía comercial porque les estás cobrando más aranceles, ¿verdad? Entonces, en ese caso, creo que el inversionista hace una valoración de diferentes elementos. El principal elemento es la estabilidad. Si vos no tenés una estabilidad y sos extranjero, no venís. Y si sos nacional y tenés tu dinerito, busca cómo sacarlo, ¿verdad? Busca cómo sacarlo. El segundo elemento es la parte fiscal. Es decir, el fardo es bastante pesado, que de una u otra manera te pueden ir mermando, ¿verdad?, los beneficios y generar, digamos, una pérdida. Y lo otro es el poco nivel de dinamismo de la economía, que no te permite obtener, en este caso, ganancias. Y pongo, digamos, el ejemplo que todavía no entiendo de este banco. Prácticamente el mercado de un banco son tomadores de crédito, pero es que en este país se han reducido y los pocos que están son altamente riesgosos, entonces no veo por qué venga acá a Nicaragua. Es que le preguntaba sobre este tema de cómo podía impactar la inversión o la ejecución de inversión de las obras del presupuesto general de la República, porque me acordaba de aquella historia que ha corrido mucho en las redes sociales del inquilino que llega a un hotel en un pueblo y paga por adelantada su habitación y al final de la historia dice que lo llamaron y que no se va a quedar y le devuelven exactamente la misma cantidad de dinero que depositó como adelanto de la habitación, ¿no? Sin embargo, todo el pueblo pagó sus deudas con lo que él puso, pues, y entonces o redujo su deuda, pues. Sí, a ver, en economía esa anécdota se podría resumir en algo que se llama el multiplicador monetario, ¿verdad? Usted llega a un banco y hace un depósito. Entonces viene el Banco Central, que es el representante de la autoridad monetaria, y le dice, usted no puede dar a crédito el 100%. Tiene que dejar algo que se llama encaje legal.
Sí. Entonces, eso que usted puede dar, se lo presta a un productor de maíz, el productor de maíz compra el insumo, el comprador de insumo contrata a alguien y así va dando vuelta y vuelta. Uh-huh. Sin embargo, cuando la economía es poco dinámica, el multiplicador se hace más lento, ¿verdad? Y la economía no sale de la crisis. No sale de la crisis. Y ese es el problema. Es decir, nuestra economía tuvo, digamos, un periodo de crecimiento económico, pero que no fue real, sino que era ficticio, y cuando se dio la crisis, prácticamente se está viniendo, digamos, a acotar. Y hay 3 sectores que han salido afectados: el sector construcción, el sector de turismo y el sector comercial. Uh-huh. Son los más golpeados de esta crisis. Uh-huh. Ok, vamos, pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con el doctor Luis Murillo. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Luis Murillo. Este panorama, es decir, el 2019 evidentemente que cierra en números negativos, o va a cerrar en números negativos. Sí. Números negativos superiores a los del 2018, cercanos a los del 2018. Usted me decía que el 2018 fue más o menos del menos 3.8, que podemos llegar al menos 5 este año. Hay unos pesimistas que llegan hasta el menos 10 y cuidado más arriba. Menos 20 también he escuchado también. Sí. Yo creo que menos 5 es una cifra bastante conservadora. ¿Y qué vamos a hacer para poder recuperar eso? Es decir, están las reformas electorales, pues que eso me parece que es sí o sí, eso va a ocurrir de cualquier manera. El asunto va a ser cómo, pero está el tema de reformas electorales. Reformas electorales que para la demanda de la oposición va a abrir la oportunidad de tener un sistema mejor al sistema electoral actual que tiene Nicaragua. No sé si va a ser el sistema óptimo, porque no creo que exista un sistema óptimo, pero sí un sistema mejor el que tenemos actualmente en Nicaragua, de cara a ir a un proceso electoral eventualmente, pues ya sea en el 2021 o como pide la oposición en elecciones adelantadas, pero de que se va a dar, se va a dar. Sí. Me parece a mí. El asunto es el cómo. ¿Va a ser eso suficiente para crear algún tipo de estabilidad? A ver, normalmente cuando un avión viene cayendo, lo primero que tienen que hacer es detener la caída o estabilizarlo. Entonces creo que el tema político electoral es clave, ¿verdad?, para ello. Sin embargo, creo que cometeríamos un error como sociedad pensar de que esa es la solución, ¿verdad?, al problema de crisis actuales y crisis futuras. En primer lugar, no veo que la oposición esté unificada, ¿verdad? En segundo lugar, no veo una preocupación por temas que no sean de carácter político. Yo estoy preocupado bastante con las reformas fiscales, estoy preocupado con las reformas del Seguro Social, ¿verdad? Y independientemente del gobierno, si es de derecha, de izquierda o de centro, creo de que no va a haber una reversión total, ¿verdad?, de las reformas fiscales y de seguridad social. Sin embargo, creo que, y como lo he expresado muchas veces, hay que establecer una gran mesa, ¿verdad?, de negociación en donde se converse con el tema político, pero a la par se vaya creando comisiones de carácter técnica que sean escuchadas en su momento. ¿Por qué? Porque prácticamente los políticos, ¿verdad?, te plantean y te hacen promesas en el periodo de campaña o en el periodo de acuerdo. Pero es que la situación se viene, digamos, degradando y nadie la compone o nadie se preocupa por mejorarla. Es decir, este país tiene problemas serios y nosotros lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Uno de los principales problemas es de que tiene una estructura productiva obsoleta. Es decir, nosotros tenemos un modelo de desarrollo agroexportador casi desde hace 198 años. Y cuidado más viejo. Y cuidado más viejo, ¿verdad? Antes de la colonia. Sí. Tenemos un sistema financiero que no tiene una política
de segmentación o de especialización y que sigue expoliando, digamos, a la mayor parte de la gente. Tenemos un sistema fiscal y tributario que es de carácter recaudacionista, aunque muy burdo, porque ni siquiera saben cobrar, ¿verdad? Tenemos una política de educación que no ha logrado trascender los 6 años de escolaridad. Entonces, no solamente, digamos, es quitar a un gobierno u otro, sino que comenzar un plan nacional de desarrollo como nación y buscar cómo, digamos, impulsar el barco, que es lo que ha hecho, o lo que hizo Costa Rica en determinado momento. Y que sin embargo ya le caducó a esta altura o le está caducando, que es uno de los grandes problemas, porque esto es dinámico y esto hay que estarlo trabajando de forma dinámica. Yo ahí coincido plenamente con usted en la necesidad de un gran acuerdo de nación, es como lo he planteado yo, un gran acuerdo de nación que nos permita llevar a este país hacia adelante. Sin embargo, el día de hoy nadie, y cuando digo nadie quiero decir ningún sector de los que está pugnando por poder o de los que ostenten poder, y cuando digo poder no solamente me refiero al poder político, sino a todas las formas de poder, está pensando en un cambio de sistema porque todos estamos muy cómodos donde estamos, o los que tienen poder están muy cómodos donde están y no quieren desacomodarse. Y entonces y es hacia los sectores menos pudientes donde se resiente el gran problema del sistema. Usted mismo lo plantea, el tema, por ejemplo, que no tiene nada que ver con política. El tema de el modelo de producción de Nicaragua, que es un modelo precapitalista incluso, casi. Sí, pero es decir, no, un modelo que no genera riqueza como debería de generar. Así es. Sí. Y pongo, digamos, un ejemplo. ¿Cómo es posible de que Nicaragua tenga 130,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y en el mejor de los casos no llegó a generar ni siquiera 300, 400 millones de dólares en turismo? Y Costa Rica, que es 3.5 veces más pequeño, genera más de 3.500 millones de dólares. Sí. Ahí hay un problema serio de modelo, de política, ¿verdad? Y de actitud tanto de los gobiernos como de los contribuyentes. Sí, y me parece que ese es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos y de repente es por ahí que hay que empezar a cambiar el chip. Más que cambiar de gobierno, porque yo creo, un gobierno nuevo con las condiciones actuales no va para ningún lado tampoco. Sí, y además el sistema te está agudizando algunas categorías económicas que te hacen más difícil establecer la política. A ver, por ejemplo, anteriormente las empresas eran bastante claros. Vos contratabas al trabajador y le tenías que pagar las prestaciones sociales. Pero es que ahora hay tercerización y vos te podés desentender de los beneficios del trabajador creando una empresa de subcontratación. Sí. Y eso es un elemento fundamental que no se ha resuelto todavía aquí en Nicaragua. Y una tercerización que en teoría, o por lo menos por la vía legal, no está permitida. No estaría, o no está legislada. No está legislada, más bien. Y lo que no está prohibido está permitido. Sí, que ese es uno de los grandes rollos. Bueno, quiero agradecerle, doctor, de haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua, contándonos un poco de estas vaivenes macroeconómicos principalmente, porque en el microeconómico todos estamos claros que la estamos pasando mal. Y estamos sosteniendo esta economía. Sí. Quiero agradecerle entonces, doctor. Gracias también a nuestros amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.